Llega un fiscal y un médico y establece, digamos, la condición médica, ¿no? Y dice, bueno, ya se murió y hay que enterrarlo. Es como lógico eso. Okay. Ahora usted está frente al mar. Va a Valparaíso, está el mar ahí. Y el mar está así. Ahí está el mar, ¿cierto? Está la masa de agua ahí. Marco. Está la masa de agua ahí. Hoy día, a esta hora, a las 11 de la mañana, te invento. A las 12 del día, ¿cómo va a estar? Va a estar ahí, igual. Va a estar ahí. Y si vengo mañana y me planifico para mis vacaciones, yo voy a la playa y lo que yo esperaría sería ver al mar ahí, ¿no es cierto? Ese es el nivel de ataque que está recibiendo la iglesia hoy día. Marco, ¿lo alcanzaste a ver? No. No se ve. Justamente, no se ve. Dice en Génesis capítulo 3 que el enemigo, la serpiente, ¿no es cierto?, era el animal más astuto de todos. El más astuto de todos. Gonzalo, ¿alcanzaste a ver el error? No se ve. Y eso es lo peligroso. No se ve. Y de eso la iglesia está contaminada de eso. Y Jesús dice, cuando Dios aparece, crea la tierra, y del verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Algo le pasó, no sé, y se desordenó. ¿Okay? Y tal como dice Claudio, y tal como dice Marco, uno se imaginaría desorden como clásicamente lo hemos entendido, ¿cierto? Que la gente afuera, todo patas para arriba, las estrellas cayendo, algo como eso, ¿cierto? Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús, porque Jesús, no sé si todos lo saben, Jesús cuando bajó en el punto más puro de la humanidad, en el peor momento, todos habían perdido, todos, no quedó uno parado, y Jesús baja en ese momento, y nos salva, en el punto más oscuro. Entonces, Marco, cuando baja Jesús, y Jesús aparece en la historia, ¿no es cierto? ¿La tierra cómo estaba? Estaba... Cuando baje Jesús en la cruz. No, cuando baja, digamos, cuando aparece en la historia. Cuando aparece en la historia. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía. Ya, pero ahora tú te paseas por Jerusalén. ¿Te vas a pasear? ¿Ve algún desorden? No se ve. Aparentemente. No se ve. ¿Ves gente comprando? Hola vecino. Hola, ¿cómo estáis, Marco? Aquí estoy. ¿Para dónde vais? No, voy a un retiro. Ah, bueno, compadre. Ora por mí. Vale, compadre, ora por ti. ¿Ves algún tipo de desorden? No lo ves. Ese es el problema, no se ve. Y cuando tú vas a una iglesia, tú miras la iglesia y no sé. Están los hermanos aquí, están los coros acá, está el púlpito acá, están las Biblias y no se ve. Entonces, por cuanto no lo vemos, lo que típicamente pasa es que las barreras bajan. Y típicamente cuando bajan las barreras, empieza a llegar... Es como cuando los pastores decían, entra el mundo a la iglesia. Y la iglesia empieza a contaminarse. Ahora, cuando un pastor decía, hermano, va a entrar el mundo a la iglesia, uno que esperaba, que entraban los curados, así que, como que entraban las prostitutas, hola. Como que eso era que entraba el mundo a la iglesia. Y eso no era. O sea, ojalá hubiera pasado eso, ojalá que muchos pecadores hubieran entrado para haberse encontrado con el Señor, ¿no es cierto? Pero cuando decimos, entra el mundo a la iglesia, lo que estamos diciendo es que entran ciertas ¿te acuerdas? Doctrina de la iglesia. Esa doctrina se junta con el cristianismo y se arma una melcocha y eso sale de un púlpito. La gente empieza a decir amén a eso. Y nos convencemos de esa estructura de mente. Y hoy día lo que tenemos, no todos por supuesto,
libro del Señor. Lo que tenemos hoy día son cristianos que han sido contaminados por doctrina que no tenían que haber estado ahí. Okay. Dentro de todas las doctrinas que vimos en la última clase, ¿se acuerdan? Tenemos el arminianismo, el antinomianismo, tenemos todas esas doctrinas, ¿no es cierto? Pero hay unas que no se ven, porque están, por decirlo así, fuera del espectro de la religión. Por ejemplo, Marcos, ¿qué doctrinas fuera de la religión mencionamos el día domingo? ¿Se acuerdan? Materialismo, Materialismo, humanismo, marxismo, Existencialismo. ¿sí? Orientalismo, ¿cierto? Feminismo. Todo eso está afuera. Claro. Alexismo. ¿No? Pero entonces, a lo que voy yo es que, claro, como no esperamos, porque le llamamos falsa doctrina a la falsa doctrina religiosa, lo que está fuera del radar, como nadie está pescando, se meten por la puerta de atrás. Y nadie lo vio. Y de repente se sentó al lado tuyo y te habla. Tal como le pasó a Eva. Imagínate. No, tú no, pero se llamaba hermana Claudia. Hermana Claudia es Eva. No, si no soy la Gilbert. Bueno, está bien. Bueno, ahí, todavía me acuerdo. Ya, es Lili, ya. Lili. Supongamos que Claudia es Eva. Marco, ¿te parece normal que tú eres Eva, vaya así, ¿no? Y de repente sale una serpiente y te habla? Y tú le hablas y de vuelta así. Hola, hola, le decís, ¿cómo estás? ¿Bien? Y te habla la serpiente. ¿Encontráis normal que una serpiente te hable? No. Pero para ella fue normal. Y se pusieron a hablar, pues. Ay, ¿cómo? ¿Qué onda? No, aquí. Oye, entre aquí ahora se entiende. Estrella. No, pero. Declaraciones. Pero ¿qué es lo raro, Marco? Lo raro es que. Lo raro veneno. Es claro. Lo raro es que no lo encontró raro. Claro. ¿Sí? O sea, que uno te hable. Imagínate que entra un gato aquí y le diga al Mati, hola gato. ¿Qué onda, loco? Un animal hablando. ¿Sí? Lo raro es que no fue raro. Y Eva le prestó oído a algo que era muy anormal. O sea, lo consideraron normal, algo normal. Y claro, y le empezó a hablar, y el otro le empezó, y la palabra dice que las malas conversaciones, ¿se acuerdan? Corrompen las buenas costumbres, corrompen el corazón, corrompen el carácter. Sí, las malas conversaciones. Okay. Hay una corriente, por supuesto el humanismo, la peor de todas, pero hay una corriente que es derivada del humanismo que se llama el materialismo. Y el materialismo dice, dentro de su postulado, digamos, que menciona, dice que toda la realidad posible es realidad material. Por ende, cualquier experiencia posible se explica desde la materia. Para el materialista, digamos, profundo, digamos, para el clásico, digamos, no hay una metafísica de la cual pueda explicar ciertas cosas. Entonces, ¿qué dice el materialista? La energía, ¿te acuerdas? Que es un clásico, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia eterna. La materia eterna. Siempre ha estado ahí. ¿Qué le parece eso, Marco, a usted? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Le parece lógico? Eso lo enseñan como en física. No, está bien. No, pero ¿le parece lógico? ¿Amena eso o no? A mí, bueno, dentro de mi poca capacidad, encuentro que por los ejemplos que he visto no deja de tener algún asidero. Ahí está, eso es. Matías, ¿qué pensáis tú? La materia no se crea y se destruye, solo se transforma. ¿Amena eso, sí o no? Amena eso, bien. Vitor, vaya al fondo. ¿Así o así? Así para arriba. ¿Le encontré algún condoro a eso? La materia no se crea y se destruye, solo se transforma. Algo la tiene que haber creado, tiene que haber un ente No, está bien, pero así, tal como fue dicha. ¿Amén o no?
es el problema. Y la iglesia le ha dicho amén a eso. Y por ende, nuestra fe, ¿cacha? ¿Para dónde va la cosa? Nuestra fe se fundamentó en esa verdad. Y como tú no le ves el error, tú dices, bueno, le hago amén, pues 2 más 2, 4. O sea, la materia no sería tuya. De agua pasa vapor, de vapor pasa hielo, es la misma agua, no se destruyó. Amén, po. ¿Qué consecuencia tiene de eso? ¿Qué consecuencia podría tener pensar así, Marcela? La materia no se crea, se destruye, solo se transforma. ¿Qué consecuencias podría tener eso, Marcela? En nuestra fe. En nuestra fe. El empezar a cuestionar a un creador, por ejemplo. Por ejemplo, la materia, que esta cuestión es aquí la materia eterna. Claro. Si la materia eterna, conclusión, ¿hay o no hay Dios? Sí, sí hay. La materia. La materia. Pero ¿hay un Dios metafísico? ¿Hay un Dios cristiano? No. No está, no existe No. eso. Dios ha muerto. Dios no existe. Pero la naturaleza religiosa del hombre no cambia. Ahora cambiamos nuestro objeto de adoración. Exactamente. Por ende, pero ¿cómo te la vende, Walter? Te la venden como una declaración del mundo de la física. Claro. No, sí, nosotros no somos religiosos, nosotros somos físicos teóricos. Ustedes son cristianos, nosotros no somos cristianos, nosotros somos ateos, somos físicos. Ajá. Ok. Amén. No sé si se entiende. A ver, lo que yo estoy... Dale. Que como que... Vaya así como que... Lo que yo entiendo, que la materia, lo que estás hablando de física, Dale. no hay duda. Pero lo que se deja de lado es que esta materia tuvo un punto de inicio donde está el creador. Ok. Cuando se hace una separación esto, efectivamente nos vamos en el hacer, en el cómo, pero no en el para qué, que vendría siendo todo lo que vendría Muy siendo bien, el para. bien. Y ahí se produce la dicotomía. Yo Oye. creo que debiéramos articularlo para que todo tenga sentido, porque no es ponernos en contra de la física No, ni la ciencia, no. sino que volver a tomarla, que es un medio de conocimiento, Correcto. pero está la otra parte que es espiritual. Correcto. Así lo entiendo yo. Ya. Exacto. El problema de esto, pero fíjate lo siguiente, el problema es el siguiente. Te enfermaste. No. Anuncian por televisión, mañana comienzan despidos masivos en Chile. O sea, entramos en un periodo de recesión, entramos en Chilezuela y ya está. Y despidos masivos. Lo anuncia el ministro de Hacienda o el ministro del Trabajo o el presidente. El mal para algunos, el beneficio para otros. No, pero prefiero que cuando alguien da una declaración de esa naturaleza, uno ¿cuál es la reacción natural? Ay, me han echado. Y me va a ir mal. Si me echan, si lo dice ellos no están mintiendo, los tipos tienen los datos. Si, o sea, ellos paran la estadística, paran los datos y dicen, estamos entrando en un periodo de recesión. O sea, los tipos no están bromeando, es así. Y tú, de forma natural, tú dices, capaz que no yo 12 años en la Vega, estoy es normal pensar así. Pero ¿se dan cuenta cómo afecta la fe? Lo ven, ¿no? A veces no se ve. O sea, decimos, si la realidad es material, entonces nuestra vida se va a regir por las leyes naturales. Entonces, si hoy está el mar así, la ley dice que ese mar va a seguir así. Ahora tú eres Moisés, Claudio, tú eres Moisés. Va con dos, bueno ya, pero ya subo.
Oye, que se y vais con niega 2 millones, y vais con 2 millones atrás. Y, oye, ¿a dónde? ¿Por a dónde? Pase por aquí. Y de repente, ¡oh! Mar. Mar, mar. Y atrás vienen los egipcios a matarte. Y tú al medio. Y todo así, ya pues Moisés no queda por aquí la cuestión. Oh, parece que lo escribió. Parece que era el otro cerro. Hola, yo no caché. O sea, ¿a qué voy? Pero puede ser que ya, todos nos vamos a preocupar porque está el mar al frente y el egipcio Sí, viene atrás. Todos sí. nos preocupamos porque puede haber un proceso de cesantía. Todos nos vamos a preocupar porque vamos al final del mes como el poroto. No sé, hay un tema, pero eso también es real. El tema, siento yo, calma, escúchame. Uy, acaba de empezar el palito. Espérame, Ya, sigue. déjate ver. Sigue. El tema es que nosotros vamos cayendo, y más de algunos, incluyéndome, hemos Todos. sido como pesimistas en eso. Yo creo que la vuelta de tuerca es porque del tiempo que llevo acá, yo siento que Dios, ustedes lo promulgan y de alguna forma sí lo he ido descubriendo que es esperanza. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas más, pero Sí. una de las cosas es la esperanza, la Sí, fe. seguro. Entonces, efectivamente, lo real, lo que tenemos No mundano, le digas real. bueno, ya lo mundano, lo tangible, es que es más pesimista, es más oscuro, a lo mejor es más caos, llámalo como quieras, pero siempre hay esa luz, y esa luz vendría siendo, agarrándonos del tema espiritual que lo habíamos dejado. El problema, Claudia, es que se levanta el materialismo. No, yo, por otra parte, pero. Se levanta el materialismo y dice: el materialismo dice, yo soy capaz de establecer cómo era y yo digo cómo es. Y además me arrojo la potestad de decir cómo será. ¿Lo ven? Cuando el humanismo, cuando el materialismo aparece, el materialismo dice: tengo la autoridad de decir cómo era la realidad, tengo la autoridad de decir cómo es la realidad hoy día, y también tengo la autoridad para decir cómo será. Y el problema está en que el materialismo no puede decir eso. El materialismo a lo más puede decir: sí, hoy día la realidad material es así. Sí, hoy día usted está enfermo, está desempleado, está... Sí, es verdad, no hay ningún problema, o sea, es así. Pero eso, el materialismo no puede decir: entonces, ya que es así y fue así, entonces será así mañana. Pero, mira. Dale. Es que yo lo llevo a algo muy gráfico y perdonen que me alargue, pero el sábado pasado Ok. estaba en otro lado Ok, haciendo una cosa mundana, leyendo la biblioteca y me encuentro con una chica venezolana que andaba perdida ok. y ya me la di de guía turística y dentro de su discurso de vida, de Sí. venir a Venezuela, Sí, Chile, era súper triste su historia. Sí, claro. Yo me hubiera pegado un tiro. Obvio. Pero ¿sabes lo que me dijo? ¿Mm? Que ahí yo le dije: Joshua, me está jodiendo. Me dijo, pero dentro de todo lo que me dijo, puras cosas tristes, me dijo: pero Dios, por algo nos juntó. Y yo lo quedé mirando, si se suponía que yo tenía que ayudarla en Santiago. Por Correcto. algo nos juntó. Sí. Y tenía una fe, y a eso voy. O sea, la realidad puede ser muy, o el contexto puede ser muy crítico, pero el que tiene fe siempre ve una luz. Sí, está bien. Sí, no tengo nada que decirte en contra de eso. Lo que voy yo es lo siguiente, yo voy a otra cosa. Voy a que gente que se ha contaminado con el materialismo le compra al materialismo la pará o la autoridad de que el materialismo establezca realidad. ¿Ya? Entonces, cuando alguien se murió, Claudia, está ahí el muerto, está ahí mi mamá que murió hace un par de meses atrás, está ahí mi mamá. Ok. El materialismo dice: está muerta. Aquí está el parte médico, ahí está. Está bien, está muerta. Lo que el materialismo no podría decir: va a seguir en ese estado mañana. Eso no lo puede decir. El problema está en que nuestra fe, al contaminarse con el materialismo, con el humanismo, con el feminismo, con lo que sea, dice que esta realidad va a seguir así mañana. Y eso no lo puede decir. Porque ni el mañana nos pertenece, solo le pertenece al Señor. Dios es soberano, no materialismo. Entonces, cuando le creemos al materialismo, nuestra fe empieza a
a ponerse charcha, a ponerse débil. Porque cuando te empiezan a pasar cosas malas, tú vas a decir, oh, voy a morir, me van a matar, o voy a perder la pega, o lo que sea. Y eso no lo podemos decir, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué voy con todo este discurso cantinflero? Voy al punto siguiente. Que cuando Dios dice, estaba la tierra desordenada y vacía, también lo estaba diciendo sobre la iglesia. En que la iglesia se ha mezclado cosas, ha mezclado doctrina y la ha mezclado con el cristianismo. Y los hermanos han dicho amén a mucha mezcla. Y nuestra fe tiene una pata puesta en el cristianismo y la otra pata puesta en cualquier cosa. Entonces cuando queremos entender a Dios, lo entendemos con una pata en el humanismo y con la otra pata puesta en la Biblia. Entonces nuestro Dios como que, y si no le aviso, y si no le pido correctamente, y él no sé si me escuchó, no sé, y empezamos con un Dios que es muy humano, un Dios muy charcha, un Dios fabricado con esta mezcla de doctrina. ¿Sí? Entonces, ese problema es el que tenemos hoy día en la iglesia. Que hay una fe construida sobre un montón de desorden. ¿Sí? Por ende, nuestros matrimonios se fundan así. Ay, si no tengo plata, y si no tengo la casa, entonces no voy a poder, y empiezan así. Está bien planificarse, pero apoyado siempre apoyado sobre los hombros del Señor. Pues, yo no voy solo a la pelea, ¿cierto? Pregunta. ¿Se entiende más o menos, no? Ok. Yo tengo una pregunta. Dale. Nosotros, alguien dijo por ahí, no sé, que la cosmovisión son los ojos con que uno ve el mundo. De acuerdo al lente que se ponga, es como ve el mundo. Sí. Entonces, claro, nos dice, ¿cómo es que la iglesia se contamina con doctrina no cristiana o con ideología? Y me pregunto yo, ¿cómo podría la iglesia estar, o nosotros como iglesia, o como individuos, estar libres de eso, por ejemplo, del pensamiento posmoderno? Por ejemplo. Sí. Si nosotros nacimos en la Embebido. posmodernidad, eso es lo que nosotros conocemos, vivimos y entendemos. Sí. Entendemos nosotros recibimos una enseñanza, Sí. nosotros entendemos las cosas desde ese punto de vista. Sí. Es como un historiador que escribe historia contemporánea, no se puede, porque Correcto. si no, no sería historiador. Sí, claro. Escribe cosas que no vivió, porque si no se contamina. Exactamente. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos sacar esa influencia de nosotros si nosotros estamos inmersos en eso? Bueno, la Biblia dice que la Biblia es un espejo. La Biblia menciona Sí, que... justamente, es que lo que pasa es que ahí va mi pregunta, porque nosotros vamos a ver la Biblia además, con esos lentes, Claro. de la posmodernidad, por Sí, ejemplo. sí. Bueno, la Biblia asegura, y esa es la promesa, la Biblia, así tal cual, asegura que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es una promesa. No sé cómo lo va a hacer, pero te va a sacar del engaño al Señor y te va a llevar a la verdad. Yo sé cómo lo hace, después lo vamos a ver, digamos, en la segunda chance, pero ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo saca el Señor, por ejemplo, de un error a Víctor? Todos sabemos que Víctor podía tener algún error. Y todos, ¿cómo lo saca? Oye, Víctor, ya. Lo que hace el Señor es rodearlo de profetas. Porque la profecía, luz es a mis pies tu palabra, que ilumina mi camino, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Y cuando alguien entra a la iglesia, por todos es confrontado, por todos es iluminado. Entonces, cuando hay profecía en la iglesia, cuando todos hablan desde la escritura, ¿no es cierto? Tarde o temprano, el Espíritu, no sé cómo lo va a hacer, porque el crecimiento lo da el Señor, te va a sacar de ese error y te va a llevar a la luz lejos de ese error. Esa es una forma de hacerlo el Señor.
Hoy día, todos los que estamos aquí, me incluyo yo, tenemos algo que a Dios no le gusta. Una idea, un pensamiento, un algo. Pero Dios dice el Señor que te va a ir conformando a la imagen de su Hijo. Entonces, hay un proceso rápido, lento, no sé cómo lo hace, que de poco a poco tú vas dejando las tinieblas y migrando hacia su luz en todos los campos. En la economía, en la familia, etc. La segunda forma de descubrirlo, si uno sabe que si nuestra fe es pura o menos pura, dice el Señor que la fe tiene que ser, ¿se acuerdan? Probada. Y se prueba con pruebas, se prueba con fuego. Y ahí cada uno va a mostrar en esa prueba si la fe era de buena calidad o de mala calidad. ¿Sí? ¿Vale? Entiendo tu pregunta. De hecho, obedece a que para interpretar el momento histórico en que estamos viviendo, nunca vamos a ser objetivos. La objetividad no existe. Aún nosotros los cristianos nunca vamos a ser objetivos por distintas razones, porque somos criaturas, porque si hay un ser objetivo, ese es Dios. Porque Él es el creador y por eso Cornelio Fantil decía, hay que pensar los pensamientos de Dios después de Dios. Entonces la única forma para poder entender la realidad es con los ojos del Señor que ha hablado en su palabra. Entonces desde donde tú te pares siempre vamos a estar sujetos ya sea a nuestras limitaciones como criatura o a la peor limitación de todas, nuestras limitaciones como pecadores. O sea, Adán era limitado por ser criatura y después fue más limitado aún porque cayó en pecado. Por lo tanto, todas las visiones están permeadas por el pecado. Desde ahí que nosotros, como cristianos, nos vamos a parar en la Escritura. Ahora, cuando nosotros analizamos la luz de la misma revelación, ningún profeta hablaba desde sí ni desde su contexto histórico, sino que interpelaba los momentos históricos que estaba viviendo diciendo, así dice el Señor. O sea, ni siquiera separaban. Ahora, cuando los fariseos iban donde el mismo Cristo, teniendo Cristo toda la autoridad para decir yo digo, qué sé yo, Él decía, ¿cómo no habéis leído la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? O sea, Cristo también los empujaba a la misma palabra del Señor, enseñándoles que solamente a través de la Escritura. Amén. Ahora bien, cuando nace la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, con esto concluyo, tenía una mirada muy ambigua de la Biblia, de una manera alegórica, lo que se llamaba la cuádrica, que algún día lo estudiamos en hermenéutica, lo vamos a estudiar. Tenía 4 formas de interpretar la Biblia y que al final llegaba a 1000 sentidos. Pero fíjate que siguiendo la tradición cristiana de los primeros padres de la iglesia, la tradición de los judíos, entendieron que la Biblia tenía una sola interpretación y que se llamó el método histórico-gramatical. ¿Qué decía el método histórico-gramatical? ¿Qué dijo de Dios en esta historia en base y cuál fue su forma de decirlo? Y esa fue la forma como ellos fueron parándose y entendiendo y desafiando y incluso aplicando la desobediencia eclesiástica y civil. Entonces nosotros no es que seamos los dueños de la verdad. Nosotros somos hijos de la verdad y la verdad es dueña nuestra. La verdad es dueña. Nosotros somos siervos de la verdad. Y esa verdad es en la palabra del Señor. Y no interpretamos antojadizamente la Biblia, sino que interpretamos la Biblia como que la Biblia, el diccionario de la Biblia es la misma Biblia. La enciclopedia de la Biblia es la misma Biblia porque es el Espíritu Santo que habla en la Escritura. ¿Y cómo nosotros podemos evitar eso? Nosotros no nos vamos a agarrar de verdades aisladas, sino que cuando esa verdad está refrendada desde Génesis hasta Apocalipsis, está enseñada por los patriarcas, por los profetas, por Cristo, por los apóstoles, si esa es así, esa es la gran verdad del Señor. Y es la única forma. Y de hecho nos hace ser humildes, no arrogantes. Es decir, el canon no soy yo. Si yo voy a acercarme a la Biblia y a medir la Biblia y a decir, a ver, ¿es verdad esto? No. Ella es la que me mira a mí. Ella es el canon. Ella es la regla de fe, de conducta, de creencias y de todo. Es la única forma y no hay nada más novedoso que eso. ¿Por qué además? Porque la famosa ley, para que en boca, ¿se acuerdan? Para que en boca de 2 o 3 conste toda verdad. ¿Sí? Y por eso que la Trinidad es una pluralidad. Porque el Padre no habla solo, hay un amén en el Hijo, hay también un amén en el Espíritu. Todos dicen amén, hay un amén. Lo que Marte decía, hay una armonía. Lo que dijo Jeremías, después lo refrendó Pablo, lo refrendaron toda la iglesia. Segunda de Pedro 1:20,
Porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A mí Es nomás decir, me habla Dios. aquí no vienen los iluminados. Los Ya iluminados. no es solidario. No, aquí no hay iluminados. Olvida. Somos todo el consejo, el cuerpo. La Biblia lo refrenda, lo dice, lo confirma, lo vuelve a decir. Ah, ya, listo. Así es. Entonces, cuando el Señor dice, la tierra estaba desordenada, Víctor, ese desorden no es un desorden material, es un desorden doctrinal. Y por eso que la advertencia es poniendo atención a doctrinas de demonios. Fíjate, está lo grave. Ahí nuevamente aparece la serpiente, ¿no es cierto? Y hay un amén a esa tiniebla. Hay un amén al feminismo, hay un amén, y la hermana, no, yo soy empoderada, pañuelo verde, en fin, y se empiezan a contaminar la hermana. Y también los hermanos, con machismo, con economicismo, etc. Amén. Amén. Amén la iglesia, está todo muy arroscando, ¿no? Vamos, háganse así, o abran la puerta para que te puedo aire, porque... Bien. Con respecto a lo que usted está enseñando, Alexi, me parece sumamente bueno, porque nosotros vemos ahora a personas que participan de iglesias marchando por cosas que los dice y el Señor Nunca mandó. no está de acuerdo. No autorizó Y nunca. su palabra lo dice claramente, porque ahí no hay confusión. Dice, hombre con hombre es una Dios lo aborrece porque es pecado. Entonces nosotros no le podemos llamar algo bueno, aunque la cultura nos diga que es bueno, aunque mi mamá me haya enseñado que está bien, y mi papá y mis tíos, porque nosotros tenemos una verdad que es la palabra del Señor. Y fin. Y esa es la que nos guía, Y se acabó el problema. y no nuestras ideas. Y si yo tengo ese pensamiento, es un pensamiento que no es de Dios. Pero en respuesta a lo que pregunta Ezequiel, la pregunta, si todos estamos contaminados, ¿cómo se asegura de que lo que digamos entonces va a ser correcto? Claro, porque- Esa es una buena pregunta. Sí, porque por ejemplo usted pone el ejemplo de la Trinidad, sí, pero Dios es perfecto. Claro. ¿Cómo sé que los tres no están equivocados? Exactamente. Entonces ahí, Pero no me refiero a los suyos, porque eso es la Biblia lo que dice. pero y ahí sale Pedro y dice, entonces, ¿cómo será esto posible? Y Jesús responde, para Dios es todo posible. No sé cómo lo hace el Señor, pero lo que dijo Jeremías, que no conocía a Pablo dijo, es lo mismo que Jeremías. Y nunca se conocieron, nunca, oye, ¿qué vas a decir tú? Ah, ya, yo también sé lo mismo. No fue así. Dios hablando por distintas personas, dijo siempre lo mismo. Vamos por favor a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Mateo 24, 25